Muy bien, continuando con el siguiente tema que corresponde al tema 5.6 y es el revisar la tensión que se genera en una máquina de corriente directa y el par que se genera también en esa máquina de corriente directa. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista como generador a la máquina, como este generador pues nos va a generar una tensión, ¿verdad? Pero también los motores, cómo se genera un par debido al procedimiento de conversión eléctrica a mecánica. Entonces, este material ustedes lo pueden ver con más detalle, ¿verdad? En el libro de Chapman, que ese es el que estoy utilizando básicamente porque está en español y es más fácil para todos seguir el proceso de estos temas en español, ¿verdad? Pero igual en los demás libros pueden consultarlos, porque a veces los otros libros, la otra bibliografía, nos dan conceptos que otros libros no lo toman en cuenta, ¿verdad? No lo mencionan. Pero aquí es importante porque ya está directamente en español, ¿verdad? Entonces, en los generadores de corriente directa, cuando el voltaje se produce en una máquina de corriente directa, pues ya como lo vimos en forma de una espira en la máquina, y ustedes revisaron un tema donde se toman en cuenta 4 espiras, nos va dando ya la cantidad de la tensión inducida que se produce como interacción de la velocidad de los conductores y del campo magnético al cual está expuesto ese conductor en movimiento. Entonces por ahí ya teníamos una expresión que nos definía la cantidad de tensión inducida debido a esa cantidad de fasores o vectores de movimiento, de velocidad y de densidad de campo magnético. Entonces el voltaje inducido en cualquier máquina depende básicamente de 3 factores. Ya lo hemos estado viendo desde la máquina sincrónica, ahora la máquina de corriente directa y la misma máquina de corriente alterna, la máquina de inducción, de jaula de ardilla o de rotor de vanado, cumplen básicamente con los principios de un voltaje inducido debido a interacciones de las máquinas, ¿verdad? De flujo y de velocidad. O de par, ¿verdad? Cuando también conducimos una corriente a través de un elemento y lo exponemos a un campo, pues va a haber una fuerza y una cantidad de par ejercida. Entonces, básicamente son 3 factores los que producen la tensión inducida. El primero de ellos es que debe existir un flujo, ¿verdad? Y para que exista flujo hay una variable que es la densidad de campo magnético. Debe existir una velocidad, que es una velocidad en radianes, pero esa velocidad viene también relacionada con una velocidad lineal, que es la tangencial a los conductores de la máquina. Y una constante que depende básicamente del tipo de construcción que tiene la máquina. Entonces, la tensión inducida en un generador, esencialmente, pues como ya lo hemos venido revisando, en un conductor depende de estas 3 cantidades: velocidad lineal o tangencial, la densidad de campo magnético o de flujo magnético y la longitud del conductor. El voltaje que sale del inducido de una máquina real básicamente está considerada por estos factores. ¿Okay? Entonces aquí está involucrada la velocidad, como acá, la densidad y la longitud del conductor. Pero aparte se involucran los parámetros Z mayúscula y la A minúscula, donde Z, ustedes ya revisaron los tipos de devanados en la armadura. Hay varios tipos de devanados. Z es el número total de conductores en esos devanados y A es el número de caminos de corriente que existe en el conjunto de devanados. Entonces se toman en cuenta pues esos parámetros como parte de la construcción que tiene el rotor en una máquina de corriente directa. La velocidad de cada conductor en el rotor la expresamos también como una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular.
Y eso no es más que la relación que tenemos básicamente con respecto a nuestro radio. Entonces, este es nuestro radio, esta es la velocidad que ya hemos comentado y esta es la velocidad angular. Entonces, estas dos cantidades están relacionadas simplemente por la relación del radio, del rotor de la máquina. Entonces, al involucrar nosotros esta relación en la velocidad lineal de nuestra ecuación original, pues aquí entran en juego el radio y la velocidad angular. Entonces, este voltaje pues se puede expresar también de otra manera a través de la expresión de flujo. Como sabemos que la densidad de flujo magnético es las líneas de flujo en Webers sobre el área. Eso también ya lo hemos venido platicando en los temas anteriores. Entonces de ahí la cantidad de flujo que tenemos bajo las caras polares pues está relacionado por esta expresión. Entonces el flujo es igual a el área por la densidad de flujo. ¿Cuál área? Pues el área de las caras polares, ¿verdad? De las masas polares que tenemos nosotros en el motor. Este sería una de las masas, ¿sí? Y este es el rotor. Entonces todo lo que abarca de esta área es precisamente el área polar que tenemos involucrada dentro de esta ecuación. El rotor de la máquina tiene pues forma cilíndrica, ¿verdad? Y de ahí ya también definimos esta expresión del área de toda la superficie cilíndrica del rotor, que involucra el radio, la longitud por 2pi. Como tenemos generalmente un cierto número de polos, pues el número de polos tiene que relacionarse con esta área, de tal manera que con cada polo el área total se divide entre este número de polos, ¿verdad? Entonces el área por polo pues no es más que dividir el área total entre el número de polos que tenemos en la máquina. Esta área pues ya la definimos y este sería el número de polos que existe en la máquina, que pueden ser 2 polos, 4 polos, 6, 8, el n número de polos que tenga la máquina. Dividimos a esta expresión por ese número. Entonces el flujo por polo, pues usando esta ecuación anterior, ahora definimos el flujo en función del número de polos, ¿okay? Y aquí relacionado por la densidad y la longitud y el radio y el valor de 2pi. Por lo tanto, ahora nuestra cantidad de flujo, nuestra cantidad de tensión inducida en la máquina, pues se traduce en esta expresión. Ya veíamos el número de conductores y de ramas que tiene la máquina, ¿verdad? Que Z es el número total de conductores y A representa el número de caminos de corriente. Involucramos aquí todos los valores que hemos venido aquí revisando para llegar a esta ecuación. Esta ecuación ya nos traduce el flujo. En lugar de densidad queda expresada en el flujo y en la velocidad, que es lo que cambiamos por aquí arriba, de velocidad lineal a velocidad angular. Y al final de cuentas aquí se elimina, ¿verdad?, este 2pi para quedarnos solamente en el valor de Z, el número de polos, sobre, bueno, aquí sí queda 2pi, perdón, aquí esto representa, todo esto es el flujo. Aquí sí queda este valor de 2pi, que es lo que tenemos en esta constante. Entonces, al final de cuentas, queda el flujo y la velocidad. Finalmente, la ecuación importante para las máquinas de corriente directa es no perder de vista esta ecuación. Y si se dan cuenta, es exactamente como lo hemos venido viendo. El valor de inducido en una máquina depende de 3 factores. Una constante propiamente de construcción de la máquina, el flujo que circula en las masas polares y la velocidad que tiene la máquina. La constante, pues esa constante depende propiamente de cómo se construyó la máquina, del número de polos, del número de conductores, del número de caminos de corriente de la armadura y este factor de 2pi, ¿verdad?, en el denominador. Entonces en la práctica es
muy común encontrar que los motores están expresados en velocidad RPM, pero también tenemos que manejar el valor de la velocidad angular que está dada en radianes por segundo. Entonces siempre es importante reconocer qué velocidad estamos tratando. Si es RPM, se expresa como N, velocidad del motor. Si es angular, es omega de M, velocidad angular del motor. Y la relación que se tienen entre estas dos velocidades en revoluciones y en radianes, pues no es más que por cada revolución tenemos 2 pi radianes y por cada minuto tenemos 60 segundos. Entonces este es un factor importante que debemos también utilizar para la conversión de una a otra velocidad. Esta se puede simplificar, ¿verdad? Este 2 sobre 60 puede quedar solamente aquí como pi sobre 30, que multiplica a la velocidad del motor en RPM, y esto es igual a la velocidad angular, ¿verdad? Entonces también esta es una expresión que podemos ahí tomar en cuenta para simplificar esa relación. Finalmente, como aquí podemos cambiar la velocidad, entonces usando esta conversión podemos dejar una constante adicional, que es una constante K', donde K' pues involucra ya esta relación de los 60, ¿verdad? Aquí la pueden ustedes utilizar aquí en esta ecuación de omega m, y puede quedar esta expresión en función de la velocidad si conocemos la velocidad en RPM, ¿verdad? Donde nm está dada en revoluciones por minuto y acá está dada en velocidad angular radianes por segundo. Dependiendo qué conocemos, pues usamos esta expresión o esta con su respectiva constante, ¿verdad? No perder de vista cuáles ecuaciones estamos utilizando para calcular la cantidad de tensión inducida correspondientemente. Por último, cuando tenemos una máquina que se utiliza como un motor, al motor lo vamos a alimentar con parámetros eléctricos y vamos a obtener una potencia mecánica en la flecha del motor. Entonces el par inducido que ahora tenemos en la máquina, esta es la máquina, aquí tenemos una flecha y aquí tenemos un par que nos interesa entregar a una carga mecánica, y esto tiene una velocidad también determinada. Entonces yo conecto eléctricamente un voltaje en terminales que me produce una corriente en terminales. Entonces, para calcular el par inducido que me interesa a mí, en la máquina de corriente directa se involucran los mismos factores: el flujo que tiene la máquina internamente, la corriente en el inducido del rotor, que es la IA en la máquina, que es esencialmente pues es la IT, ¿verdad? La corriente en terminales es la corriente de armadura, porque yo alimento a través de la armadura, ¿verdad? Y ya los campos internos interaccionan con la corriente en el conductor y eso produce fuerza y par inducido a la salida. Y el otro factor pues es la corriente con lo que estamos inyectando y la constante que depende de la máquina. Así como lo vimos en el caso de la tensión inducida, hay una constante K o K' que depende de cómo se construyó esa máquina. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, pues en el caso del par inducido en una máquina real, pues depende del número de conductores, como ya se demostró anteriormente, y el par inducido por conductor pues no es más que el producto de corriente, longitud de conductor y densidad. ¿Verdad? Aquí está involucrado lo que es el radio también, por la fuerza que tenemos. Al final de cuentas, el par es fuerza por distancia. Si tomamos en cuenta que hay A caminos de corriente, entonces la corriente total del rotor o del inducido se va a separar en los A caminos que tiene la construcción de la máquina. Entonces esta corriente se divide por cada corriente conductor, se divide la corriente total
entre ese número de caminos, que básicamente es un número dado por la construcción de la máquina. Y el par, simplemente sustituimos esta corriente de conductor en la ecuación original y nos queda el par por conductor, que está relacionado con esta expresión. Como tenemos z conductores, entonces multiplicamos este par de los conductores por la z para tener el par total inducido, ¿verdad? Entonces por esa razón aquí se involucra ahora el valor de z, que es el número de conductores, por toda esta expresión que tenemos anteriormente mencionada. Similarmente, la densidad la transformamos a flujo con esta expresión, y ahora nos queda que el par inducido va a estar en función de una constante, del flujo y de la corriente. Entonces llegamos a lo mismo, a tres factores por los cuales se produce un par: flujo, constante de construcción de la máquina y corriente que está circulando a través de los conductores, del rotor o del inducido. Finalmente nos queda la ecuación de par, ¿verdad?, que involucra precisamente a esos tres factores, y la constante que tenemos que tomar en cuenta debido a cómo está construida la máquina. Básicamente, número de polos, número de conductores, número de trayectorias de camino de corriente y el valor de 2pi. Similarmente a como lo fue la constante anterior del inducido, ¿verdad? Este es el inducido, que dependía de esta velocidad, flujo y constante, que es esta constante. Y aquí para el par es exactamente la misma constante, pero aquí la constante se multiplica por el flujo, pero en lugar de la corriente, de la velocidad de la máquina en radianes, ahora es la corriente. Y es como se relacionan las dos, básicamente estas dos cantidades, ¿verdad? La de par inducido, tensión inducida. Tres cantidades, las mismas constantes, en este caso para las dos, el mismo flujo de la máquina, pero lo que cambia es solamente, si estamos generando, es velocidad; si estamos produciendo par, es corriente. Entonces estas ecuaciones son importantes para el desarrollo ya de problemas con las máquinas de corriente directa. Entonces, ya para continuar enseguida, en otro video vamos a ver ya ejemplos de cómo se calculan las constantes en función de los datos que nos dé el fabricante del número de conductores y del número de caminos por donde circula la corriente, y luego ya ver problemas específicos con cargas en los generadores.